24.83 litros. Ajá, sí, muy bien. Pero con los elementos que trabajamos en clase, ¿eh? No buscar otros valores de R. ¿Se acuerdan que les comenté cuando vimos ese tema? Que R, dada su importancia, hay diferentes unidades en las que se puede trabajar. Varias. Yo les proporcioné las adecuadas para el curso. Entonces, hay que utilizar el valor de R que nos permita trabajar con las unidades de presión que por ahí les decía el problema. ¿Sale? ¿Algún otro comentario? ¿No? Prendan sus cámaras un tantito, ¿no? Para que pueda yo tomar mi evidencia de que estamos empezando razonablemente en buena hora. Estamos empezando a tiempo. Otro asunto que les quiero comentar. Miren, me están requiriendo de la jefatura de departamento un documento firmado por ustedes para que podamos ir a tomar la clase de teoría a la escuela. Entonces, pues no vamos a obligar a nadie a que vayan a la escuela. También ya les pedí allá a la jefa de departamento que me asignen un salón, el más grande que tengan, pues porque el grupo es un grupo numeroso. Uh-huh. Entonces, ya me dijeron qué salón es, pero sí necesitamos un documento firmado por ustedes, dirigido a la jefe de departamento, con copia a la subdirección y con copia para mí. Entonces, no sé cómo esté la situación, pregunto, ¿hay alguien que esté como jefe de grupo? Me parece que es mi compañera Denise. Denise, ¿andas por ahí? O sea, Denise, ¿cómo se apellida Denise? ¿Quién sabe? Me parece Ramírez Martínez. Ramírez Martínez, Alessandra, Denise. Ajá, pero creo que todavía no se integra al grupo, a la clase. Pregunto, ¿alguien quiere elaborar ese documento y y entre todos firmarlo y pues se lo mandan a la jefe de departamento, y le tienen que mandar una copia a la subdirección académica y una copia para mí? Eso es muy importante. Miren, ahí también nos vamos a proteger, ¿sí? De que nos vayan a decir, oiga, ¿y por qué vinieron? ¿Y por qué? Y que no nos vayan a querer dejar entrar y cualquier cosa, porque, o sea, ustedes van al laboratorio. Ajá. Pero, pues es importante que, miren, el hecho de que vayan al laboratorio, como nos toca clase de teoría ese día, si ustedes van al laboratorio, la clase de teoría pues se va a reducir, no sé, en tiempo, porque o a menos de que desde allá de la escuela estén tomando la clase de teoría, no lo sé, ¿no? Pero si nos vamos a la escuela a tomar clase de teoría y laboratorio, pues ahí yo creo que se pierde menos tiempo. Y les pregunto, ¿qué clase tienen antes de fisicoquímica? Es el martes, ¿no? Bioquímica. Tienen bioquímica. ¿Y ahí su profesor va a seguir trabajando en línea? Ajá. En la parte teórica sí, porque ya estamos yendo a algunas prácticas de laboratorio. Ajá. Entonces, fíjense, pues tenemos que ver eso, ¿no? Porque pues yo me voy allá a la escuela y allá trabajamos, no pasa nada, pero sí necesitamos, pues, ponernos de acuerdo.
Y la otra cosa, les digo, sí, ese documento me comentó la maestra Gabriela, que es la jefe de departamento, que lo tienen que generar para que no tengamos ningún contratiempo. Entonces, pregunto, ¿alguien se propone para hacer ese documento? Yo. No lo puedo. Sí, ¿Pablo? Muy bien, Pablo. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Tú redactas un texto, me lo mandas a mi correo personal para que yo te dé algunas sugerencias y una vez que ya esté en forma ese documento, hay que pasarlo a todos los compañeros que lo firmen y entonces sí, se le manda a la maestra Gabriela, a la subdirección y me dan una copia a mí. Entonces te pido de favor que a mi correo personal, en cuanto lo tengas, un borrador, me lo envíes. Entonces, mi correo personal, ¿lo quieres anotar, por favor? Es todo con minúscula, Dávalos H4, @yahoo.com.mx. Dávalos H4 @yahoo.com.mx. Y yo, en cuanto me lo envíes, te digo, cuál es el correo de la maestra Gabriela y el correo de la subdirección, que ese lo encuentran en la página de la NSB, de la subdirección académica. El nombre de la maestra, que es la subdirectora académica, y así no vamos a cualquier cosa, cualquier asunto, pues ahí les mostramos el oficio a los que estén en la puerta o así, y no hay ningún problema. Y me parece que sí es conveniente, compañeros, que hagamos ya un esfuerzo real, ¿no? Para empezar a encaminarnos otra vez con mucho cuidado, con mucha precaución, sus vacunas, chaparritos, las vacunas, por favorcito, hay que aplicárselas. Está demostrado científicamente que las vacunas sirven. Fíjense, ustedes, ¿han visto alguna persona que padezca poliomielitis? ¿Sí? O algunas no. Eso es un virus. Yo cuando era niña tenía compañeros que tenían ese problema y era triste, ¿no? Porque no podían cambiar. No, o sea, como es un grupo grande, luego no llega bien la información. Yo platiqué con la maestra Lilia, platiqué con la maestra Gabriela, y la maestra Gabriela me dijo que ella iba a comentarlo con la maestra Nadia. Y que no había ningún problema, que el día 22 de marzo podemos tomar la clase de teoría. O sea, ustedes van a ir allá a la escuela, tienen que ir a la escuela por el laboratorio. Entonces, yo me desplazo a la escuela y trabajamos ese día de manera presencial la teoría. Si les dicen sus profesoras de laboratorio, venimos otro día más, me dicen, de todos modos yo voy a estar preguntándole a ellas. Y igual, vamos a la escuela. ¿Queda claro, jóvenes? Me interesa mucho que esto quede muy claro, ¿eh? Y entonces Pablo tiene que hacer él nos va a apoyar en hacer el oficio donde diga la fecha en la que vamos a ir todos. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar con el trabajo que estamos realizando y
de manera muy breve, la clase anterior estuvimos revisando el factor de compresibilidad, que es la primera corrección que se le hace a la ecuación general de los gases ideales para poderla utilizar en el caso de un gas real. Ese factor de compresibilidad incluye dos aspectos muy importantes que presentan los gases reales. Una, las interacciones moleculares que pueden ser de atracción o de repulsión, dependiendo del gas que se esté analizando. Ajá. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es el otro punto que considera el factor Z? Temperatura y presión. ¿Cuál es el otro punto que considera el factor Z? Dice su compañera Nancy, 2 parámetros. ¿Qué opinan los demás? ¿Son esos 2 parámetros lo que considera ese factor Z que contemplan los gases reales? ¿Cuál es el otro parámetro? Volumen. El volumen de las partículas. Acuérdense, un gas ideal no considera interacciones moleculares y considera que las partículas son puntuales, que tienen masa, pero no considera el volumen de las partículas. Por lo que el factor Z engloba esos 2 aspectos. Bueno, sin decirlo, sin expresarlo tal cual, ahí entra el trabajo que hizo ¿quién? Para expresar, pues es este factor, las interacciones moleculares y el volumen de las partículas. ¿Quién hizo esa aportación? ¿Quién hizo esa aportación? Van der Waals. Entonces, para hablar de la ecuación de Van der Waals, vamos a analizar una gráfica que ustedes ya conocen parcialmente y la vamos a generalizar más todavía. Esa gráfica es una gráfica que se llama ¿cómo? ¿Gráfica de qué? Ya ven cómo sí hace falta andar allá en la teoría también. Sí, o sea, el laboratorio es bien importante porque ponemos en práctica nuestras manos y eso es insustituible. Pero la teoría, pues ponemos en práctica la capacidad de razonamiento, que así como estamos de manera virtual, como que se pierde. De manera presencial, como que nos obligamos un poco más. Fíjense, les voy a mostrar pues lo que preparé para ustedes y vamos trabajando en ese sentido. Bueno. Maestra. Mande. ¿Puedo decir el nombre de la gráfica? Sí, o sea, hay que hablar y decir, y si nos equivocamos, pues no pasa nada. Y Gross. Sí. Creo se llama la gráfica de las isotermas de Van der Waals. Ajá, sí. Gráfica de la isoterma de Van der Waals. Pero previamente, fíjense, les voy a mostrar otra gráfica que es el antecedente de la de Van der Waals. Les voy a mostrar otra, que es el antecedente de la de Van der Waals.
o el preámbulo, lo que viene antes de. Hay una gráfica que se llama de continuidad de estados. Y vamos a platicar qué es eso de la continuidad de estados. Miren, aquí ustedes observan una imagen que está del lado izquierdo en la parte superior. A ver, ¿quién puede describir lo que está observando? Vamos, jóvenes, vamos. Acuérdense, es viernes y ya. Viene el sábado, ¿no? Si ven que me equivoco, me dicen, ¿eh? Porque yo también, yo estoy ya, como que ya es viernes también, qué bonito, ¿no? A ver, ¿quién describe la imagen que está del lado izquierdo en la parte superior? Sencillo. Vamos, muchachos, vamos a preguntarle a María Fernanda Estrafón. ¿Quieres describirlo, por favor, compañera, lo que estás viendo? Ajá. ¿Cómo, María? Sí, adelante, síguele. Es una jeringa con aire. Ajá. Y le están tapando el orificio por donde debería de ir la aguja, ¿sí? Y fíjense que ese experimento pues lo pueden hacer ustedes. Esto está a temperatura constante, ajá, y ¿qué le está pasando a ese gas? Si el émbolo de la jeringa se está moviendo hacia acá, ¿qué le está pasando al gas? Está comprimiendo. Disminuye el volumen. Ajá, se está comprimiendo el gas. Esta persona la está comprimiendo al gas. Bueno, fíjense, vamos a imaginar ese proceso a diferentes temperaturas. Vamos a pensar que se hace a la temperatura del laboratorio. Se comprime hasta que llega un punto en que ya no puede, el émbolo pues ya no va a poder avanzar más porque el gas ocupa un volumen. Uh-huh. Vamos a imaginar que nos vamos a la playa, muchachos. Allá pues normalmente la temperatura es más alta. Uh-huh. Y entonces vamos a hacer el mismo procedimiento y vamos a obtener gráficas. Y vamos a irnos a un cuarto frío y hacemos el mismo procedimiento. Uh-huh. Bueno, fíjense bien, eso que está representándose aquí en la imagen del lado izquierdo superior, se puede graficar y ya hemos visto las gráficas. Uh-huh. Entonces, la gráfica es de la que está del lado izquierdo en la parte de abajo. Entonces, vean, la pregunta es, ¿quién es mayor? ¿T1 o T4? O sea, T1 está aquí, T4 está acá. ¿Quién es mayor? T4. T4. Ajá, la temperatura la vamos a considerar que va aumentando hacia arriba. T4, por supuesto, es mayor que T3, que TC. Ahorita vamos a ver qué es eso de TC y así. Pregunto, ¿a qué temperatura el gas que se está analizando
tiene un comportamiento ideal. ¿A qué temperaturas? O en todo el rango de temperaturas que ven ustedes ahí, el gas tiene un comportamiento total ideal. Sería como en la T2 y en la T1. Ahí es el comportamiento ideal. Pregunto. Sí, porque Pues como tiene que un mantiene una cachito. línea recta. Ajá. Bueno, fíjense. Pregunto. ¿Cómo se llaman las líneas? Desde el punto de vista físico-químico, termodinámico. ¿Cómo se llaman esas líneas? Isotermas. Isotermas, porque la temperatura se mantiene constante para obtener esos comportamientos. Ajá. Entonces, fíjense, pregunto, esta línea que está aquí, estoy marcando y que corresponde a T4, ¿cuál es la ecuación que define ese comportamiento? Recordando las leyes de los gases. Pregunto. ¿Qué ley es la que define ese comportamiento? La ley de Boyle. La ley de Boyle. La ley de Boyle dice que PV es igual a K. Y fue la que revisamos en su momento, ¿no? La línea T3, ¿cómo ven? ¿También cumple o no con la ley de Boyle? También cumple. También cumple. Pero si yo me voy a la línea TC, ¿habrá el mismo comportamiento de la T4 y la T3? No. Ajá. Y menos la T2 y menos la T1. Es decir, en esos casos, ese gas está comportándose como un gas real, es un gas real. Pero a altas temperaturas o a temperaturas relativamente altas, ese gas se comporta como un gas ideal, porque su comportamiento se ajusta a lo que ya hemos estudiado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos visualizando, vamos viendo la gráfica y nos vamos a ubicar y vamos a explicar el comportamiento de la gráfica en la línea T1, de la isoterma de la línea T1. Y vamos a analizar ese comportamiento. Entonces, voy a borrar aquí para que se vea limpio y podamos trabajar un poco más mejor. Vamos a ubicarnos entonces aquí. Y vamos a pensar en ese experimento que les mostré de la jeringa. Permítanme un minutito. Muy bien, ya les di chance de que hagan el dibujito. Entonces, miren, vamos a pensar que el gas que está en la jeringa está en una condición que está marcado por el punto A, con un volumen determinado y una presión determinada. Y vamos a ir, si yo me muevo en este sentido, ¿sí ven el cursor, verdad? Sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo al émbolo de la jeringa? Lo está comprimiendo. Ajá, estoy bajando el émbolo ahí en la jeringa. Estoy comprimiendo
al gas que está ahí adentro. Vean, en esta zona, de aquí para acá, el gas se está comportando como lo establece la ley de Boyle. Ajá. Pero llega un punto en el volumen 2, donde si yo quiero seguir bajando el émbolo, comprimiendo el gas, ¿qué le pasa a la presión? ¿Qué le pasa a la presión? ¿Cambia? No, ¿Qué le pasa entonces? se mantiene Es constante. constante. Se mantiene constante. ¿Y qué creen que se va a observar en la jeringa, muchachos? ¿No se observará nada? Pues ya no baja, ¿no? Ajá, hay un cambio que se aprecia. Fíjense, en este punto, aquí, empiezan a aparecer las primeras gotas de líquido. Ajá, porque la presión ya es suficiente para que las moléculas de gas, algunas de ellas, empiecen a interactuar y entonces ahora va a esas atracciones entre las moléculas van a permitir que haya un cambio de fase. Acuérdense, habíamos dicho que los estados de agregación clásico, líquido, gas, sólido, se deben a las interacciones moleculares. Entonces, como se está disminuyendo el volumen, las moléculas se acercan más y entonces empiezan ahí a tener un efecto las interacciones de atracción y empieza a haber un cambio de estado. Entonces, en este punto empiezan a aparecer las primeras gotas de líquido. Si seguimos disminuyendo el volumen, porque se puede seguir disminuyendo el volumen, pues aquí va a haber un equilibrio líquido-gas en toda esta zona. Se encuentra un equilibrio líquido-gas donde no se puede observar con claridad en qué parte está el líquido y en qué parte está el gas. Está todo mezclado. A esa condición en la cual no se puede identificar qué zona corresponde al líquido y qué zona corresponde al gas, se le llama, ¿cómo creen que se le llame? ¿Cómo se le llamará? ¿Cómo se llama la gráfica? A ver, ¿cómo se llama la gráfica? ¿Cómo se llama la gráfica? Continuidad de estados. Continuidad de estados, ¿sí? Entonces, a esa condición, perdón, muchachos, a esa condición en la que no se puede identificar en qué parte está el líquido y en qué parte está el gas, se llama continuidad de estados. De ahí el nombre de la gráfica. Ajá, fíjense. Y entonces, si seguimos disminuyendo el volumen y llego a este punto, ¿qué es lo que vamos a observar ahí? Que prácticamente ese sistema está ¿en qué estado? ¿Líquido o gaseoso? ¿Líquido? Líquido. Muy bien, líquido. Y ya existen las últimas trazas de gas. Muy poquitas moléculas están en estado gaseoso. Entonces, vean qué sucede si yo cambio un poquito el volumen, si sigo comprimiendo ese gas, entonces la presión cambia de una manera brusca.
Y en esta zona de la gráfica, ¿qué se está observando? ¿Qué estado de agregación se tendrá en ese sistema, en esa jeringa? 100% líquido. 100% líquido. Ajá. De manera tal que esta línea que acabo de dibujar con otro tono de amarillo se llama isoterma de líquido, porque aquí ya nada más tenemos líquido. En esta zona de la gráfica voy a marcarla con otro color. En esta zona de la gráfica, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a Una tener mezcla ahí? líquido-gas. Ajá, un equilibrio. Todo esto va a ser un equilibrio líquido. Ay, es que ya vi lo que hice. Voy a tener un equilibrio líquido-gas. Y en esta otra zona de la gráfica que voy a marcar aquí, ¿qué voy a tener? Gas, puro gas. Gas. Ajá, gas. Aquí gas, aquí un equilibrio líquido-gas y acá un equilibrio líquido. ¿Vale? A esa misma temperatura se pueden tener estos fenómenos. Entonces, fíjense, pregunto, de aquí para acá, ¿voy a tener un equilibrio homogéneo o heterogéneo desde el punto de vista de fases que constituyen al sistema? De aquí para acá. Homogéneo. Es homogéneo. De aquí para acá, ¿qué tipo de equilibrio tendré? Heterogéneo. Heterogéneo. De aquí para acá, homogéneo. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se llama esta zona? Este punto, esta condición en la cual existe una zona donde yo no puedo definir en dónde está el líquido y dónde está el gas, sino que está todo mezclado, se le llama continuidad de estados. Y de ahí el nombre de la gráfica. Bueno, ¿vamos bien? Gracias. Entonces, fíjense, voy a borrar todo lo que puse para que quede más clara la imagen. Esto que está aquí es una meseta, ¿no? Es una meseta. Pregunto, ¿qué parámetros se mantienen constantes ahí? ¿Qué parámetros se mantienen constantes? La presión. Presión y volumen. La presión. ¿Y qué otro parámetro? Volumen. ¿Seguro? Temperatura. Temperatura. Por lo tanto, en este caso, fíjense, en este caso se tiene un proceso isotérmico isobárico. Se tiene un proceso isotérmico e isobárico. Los procesos isotérmicos e isobáricos se desarrollan cuando hay un cambio de fases, cuando hay un equilibrio entre fases. En este caso, el equilibrio que se está desarrollando entre fases sería ¿entre qué fase y qué fase? Líquido y gas. Líquido, gas. Y esa es una característica de los equilibrios entre fases. A ver, díganme qué otros equilibrios entre fases conocen. Le vamos a preguntar a Aurea Alicia. Buenos días, Aurea. Así es, profesora. ¿Qué otro tipo de equilibrios entre fases existen? Entre dos fases. ¿Podría ser de líquido a sólido? De líquido a sólido, muy bien.
Ajá. ¿El otro cuál sería? También de sólido a gas. También de sólido a gas, ¿verdad? Bueno, muy bien, vayan tomando nota, porque cuando se tienen ese tipo de equilibrios entre dos fases, el proceso es isobárico, isotérmico. ¿Y por qué es importante comentar estas cosas? Pues porque estamos preparándonos, ¿no? Nosotros vamos a ver los fenómenos desde otro punto de vista, desde un punto de vista de un alumno que está estudiando la carrera de químico farmacéutico industrial. Cuando nosotros estamos cocinando algún alimento o cuando estamos poniendo a calentar agua para preparar un café, un té, no sé, ¿no? Ahí se puede apreciar un equilibrio de este tipo. Cuando el agua empieza a hervir, entonces el agua cambia de líquido a gas y el proceso es un proceso isotérmico, isobárico. Entonces, ustedes le pueden decir a sus hermanos o a su mamá o a su papá, mira, esto desde el punto de vista psicoquímico se llama así. Y ese pensamiento es el que hay que ir desarrollando en esta carrera. Nosotros, ahí están los fenómenos, ahí están en la naturaleza, pero los debemos observar con otro enfoque, porque nos estamos preparando para resolver problemas en el ámbito farmacéutico. Muy bien. Pregunto, ¿qué pasa a medida que aumenta la temperatura? ¿Qué le pasa a esa meseta, muchachos, a medida que aumenta la temperatura? Disminuye. Va disminuyendo. Va disminuyendo. Fíjense, y eso es lógico. A medida que aumenta la temperatura, el comportamiento del gas ideal es mayor comparado con este, ¿no? Y se va reduciendo esta parte de la meseta, hasta llegar a un punto donde se tiene algo que se llama temperatura crítica. Y voy a mover el esquema un poquito porque se ve mejor acá en la otra gráfica. Fíjense. Aquí, cuando llegamos a la isoterma crítica o temperatura crítica, se aprecia que solamente se tiene un punto de esa meseta. Ya no van a ser varios puntos. Ya no van a ser varios puntos de volumen con una presión, sino ahora va a ser un volumen exclusivo a una presión exclusiva. Ajá. A ese volumen, fíjense, aquí vamos a tener, sí se ve bien, ¿verdad? Lo que estoy escribiendo, sí. Un volumen particular. A ese volumen se le conoce como volumen crítico. Se tiene una presión particular que se le llama presión crítica. ¿Qué otro parámetro sería crítico o exclusivo? Tenemos presión, volumen. ¿Cuál es el otro parámetro que falta? Que está marcado por la línea. Por la línea, esta línea. Temperatura. Temperatura. A esa temperatura se le llama temperatura crítica. Entonces, ¿por qué se le llama crítico? Porque fíjense, si se aumenta un poco más la temperatura, entonces ya exclusivamente vamos a tener gas, ya no vamos a tener ese equilibrio líquido-gas. Entonces, a una temperatura crítica le corresponde una presión crítica y un volumen crítico. Y ese es el punto en el que se tiene un equilibrio líquido-gas. Por eso se les llaman parámetros críticos. Y observemos, aquí, por ejemplo, fíjense, aquí tengo un volumen y una presión.
y tengo un equilibrio líquido-gas. Aquí tengo la misma presión y tengo otro volumen. El volumen es distinto y sigo manteniendo el equilibrio líquido-gas. Acá tengo otro volumen, la misma presión y sigue existiendo ese equilibrio líquido-gas. Pero en este punto, muchachos, en ese punto, solo es un valor de presión, temperatura y volumen en el cual voy a tener este equilibrio líquido-gas. Si yo muevo un poquito, si me muevo, por ejemplo, hacia acá, ya no voy a tener el equilibrio líquido-gas. A lo mejor voy a tener nada más líquido. Si yo me muevo para acá, aunque aumente mucho la presión, lo que voy a tener es estado gaseoso. Entonces, este punto se caracteriza porque es un valor único de temperatura, presión y volumen, donde yo tengo un equilibrio heterogéneo, líquido-gas. Por eso se les llaman parámetros críticos. Y es la temperatura, la temperatura crítica es la temperatura más alta en la cual se puede tener un equilibrio líquido-gas. Por arriba de ella, aunque yo modifique la presión o el volumen, lo que voy a tener es estado gaseoso. Y eso, pues, se representa con esta línea. ¿Sí? Entonces, los parámetros críticos son únicos para diferentes gases. Para el agua, yo voy a tener un valor de temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico. Para el CO2, también tengo un valor único de temperatura crítica, volumen crítico y presión crítica. Esos parámetros, pues, dependen de la naturaleza del gas. ¿Me explico? Profesora. Muy bien. Entonces, fíjense, se les llama así: temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico. Muy bien. Y los anotan, por favor, porque esos valores son importantes porque nos van a ayudar a generalizar el comportamiento de los fluidos. Cuando digo fluido, ¿a qué estados de agregación estoy haciendo referencia? A líquidos y gases. A líquidos y gases. ¿Sale? Entonces, escuchen lo que estoy diciendo. Estos parámetros críticos, estos, son importantes definirlos porque a través de ellos vamos a poder generalizar el comportamiento no solo de los gases, sino de los líquidos también. Ahorita vamos a ver cómo es esa relación. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Puedo seguir avanzando? Profesora. Gracias. Bueno, miren, aquí les voy a mostrar una otra imagen. Pregunto, ¿cuál de las dos imágenes está representando a un gas ideal? Son dos recipientes. Estamos, donde estamos hablando de un gas o estamos representando un gas. ¿Y cuál de los dos está representando a un gas ideal? ¿El de la izquierda o el de la derecha? De la derecha. ¿Ese está representando a un gas ideal? Sí, porque son puntuales, ¿no? A ver. ¿El de la izquierda? Pues sí, el de la izquierda, porque está representando puntos. Estos puntos están representando a mi gas ideal, a las partículas del gas ideal que dijimos que son puntuales. En la
imagen de la derecha, fíjense, las partículas no son puntuales, tienen un volumen. Y además, estas señales que están representando, estas flechitas, ¿qué están representando? Estas flechas, que no existen, Movimiento. que no están representando movimiento, que no existen acá. ¿Qué están representando? Fíjense, son flechas, ¿Interacciones? las interacciones moleculares que se desarrollan en los gases reales. Entonces, esta imagen está representando el comportamiento de un gas real, donde se manifiesta que las partículas tienen un volumen y además existe la presencia de interacciones entre ellas, a diferencia de la imagen que está del lado izquierdo, que está representando un gas ideal, donde no aparecen representaciones o flechas que indiquen que hay interacción entre las partículas. Y son bolitas puntuales que tienen una masa, pero que no tienen un volumen. Entonces, Van der Waals sugirió correcciones a la ecuación general de los gases ideales. Ajá, fíjense, esto que está aquí, está representando a P en un gas ideal, y esto que está aquí está representando al volumen en un gas ideal, que será igual a nRT. Entonces, en el caso del gas real, es el gas ideal más las interacciones moleculares que se desarrollan entre las partículas. Y a esas interacciones moleculares o fuerzas de atracción les llamó presión de cohesión, que se relacionan o se desarrollan entre las moléculas y que dependen pues de su concentración. Esto, fíjense, si ustedes observan, lo voy a poner así, N entre B es concentración. Y está elevado al cuadrado porque están interaccionando, fíjense, una con otra, una con otra, una con otra, una con otra. Y aquí pues podemos poner otra, para complementar la imagen, fíjense, también se está relacionando esta con esta. Por eso esa concentración está elevada al cuadrado. Ajá. Y a eso le llamó presión de cohesión multiplicado por una constante A. Esa constante A depende de la naturaleza química del gas. Ajá. Entonces es importante saber de qué gas estamos hablando, porque el valor de A va a ser particular para el oxígeno, para el nitrógeno, para el CO2, para el agua gaseosa, ¿no? Ajá. Esos valores, esas constantes ya están determinadas, están establecidas en los libros. Bueno, eso es con respecto a las interacciones moleculares. Ajá. A ese factor de corrección le llamó presión de cohesión. Y hay otro factor de corrección que está relacionado con el volumen. Ajá. Bueno, fíjense, para un gas ideal, pues no existen, las partículas no tienen volumen. Pero en un gas real, pues sí tienen volumen. Y a eso, esa corrección la hizo con este parámetro. O esta expresión
y le llamó covolumen. Covolumen es eso que rodea a las partículas puntuales. Covolumen. Y lo integró en la ecuación general con con esta expresión matemática. Y de ahí aparece la ecuación de Van der Waals. Por supuesto, esta vez pregunto, ¿de qué depende? ¿De qué dependerá el valor de B? No se están durmiendo, ¿verdad? Chiquitos, ¿ahí están? ¿El número de moles? ¿Del número de moles? N, pues es el número de moles, o sea, pues ese covolumen, por supuesto que depende del número de moles que hay ahí, ¿no? En el sistema de partículas que hay ahí. Pero B, ¿de qué depende? ¿El volumen de la partícula? Del volumen de la partícula, sí. Del volumen de la partícula. Y como cada partícula tiene sus propias características, una forma y un tamaño definido, o sea, cada gas tiene partículas de una forma y tamaño definido, más bien cada gas. Entonces B depende de la naturaleza química del gas. Así como A, les dije, así como A depende de la naturaleza química del gas, B también. Cada gas tiene su propio valor de A y de B, y eso depende de su naturaleza química. O sea, aquí en el caso de A, pues, depende de si hay fuerzas de atracción o de repulsión, preferentemente. ¿Vamos bien? Profesora. Bueno, abusadillos, ¿eh? Ya es viernes, no nos vamos a dormir, ya es lo último, el último esfuerzo que vamos a hacer ahorita. Ok, bueno, entonces, el comportamiento de un gas real justamente va a estar dado, su comportamiento va a estar dado por las interacciones moleculares y el volumen que ocupan las moléculas del gas. Y esas interacciones moleculares y ese volumen que ocupan las moléculas del gas depende de su naturaleza química. Entonces, pues otra vez, ¿no? Aquí está la ecuación general de los gases ideales. La ecuación de Van der Waals, considerando que ¿cuánto vale N? Ecuación de Van der Waals. ¿Cuánto vale N ahí? El número de moles. Pregunto. ¿Sea 1? Uno, muy bien, un mol. O sea, esta expresión que está aquí, pues está incluyendo el valor de N, porque a lo mejor N no vale 1, pero si N es igual a 1, entonces podemos simplificar la ecuación y la podemos tener así. De ahí, pues podemos despejar la presión real va a ser igual a RT, o sea, esto lo pasamos para abajo, quedaría aquí, y me falta restar este término, ¿no? ¿Sí o sí? Sí. Muy bien. Con esta ecuación yo puedo calcular la presión real cuando N es igual a 1 mol. Con esta
otra ecuación, yo puedo calcular el volumen real cuando N es igual a 1 mol. Nada más. Entonces, ahora, fíjense, ahora de esta ecuación general, como esto está multiplicando, lo vamos a pasar para acá dividiendo. Y nos queda P más AB al cuadrado. Como aquí está restando, pues va a pasar sumando. Si N es diferente a 1, pues entonces aquí aparece N y aquí aparece N al cuadrado. Y acá, pues igual, ¿no? Aquí aparecería N y acá aparecería N al cuadrado, cuando N es diferente a 1 mol. Entonces, pues ya, de ahí estamos hablando cómo se despejaría la presión real y el volumen real. Ok. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, Sí, profesora. profesora. Gracias, gracias. Entonces, fíjense, aquí, si yo en lugar de trabajar la ecuación general de los gases ideales o la ecuación de Boyle, que sabemos que P contra B nos da un comportamiento de este tipo para un gas y aplicamos PB igual a nRT o PB igual a K. Si yo utilizo la ecuación de Van der Waals, esta, entonces lo que obtenemos es una gráfica así. Si graficamos P contra B, para la ecuación de Van der Waals, aplicando la ecuación de Van der Waals y calculamos la presión y el volumen con esa ecuación de Van der Waals y graficamos, obtenemos esta gráfica que se parece mucho a ¿qué gráfica? La de continuidad de estado. La de continuidad de estados, con sus particularidades. Entonces, fíjense, otra vez recordemos, ¿no? ¿Cómo se llaman estas líneas? Esta línea, esta línea, esta línea. ¿Cómo se llaman de manera general? Isotermas. Isotermas, porque se obtienen a temperatura constante. Observamos, la temperatura aumenta hacia acá. Por lo tanto, esta línea donde dice T3 se obtuvo a una temperatura más alta que TC y T2. ¿Sale? Y se observa que ese gas tiene un comportamiento ideal. ¿Sí? Ese gas tiene un comportamiento ideal o ese compuesto tiene el comportamiento de un gas ideal. Vamos a observar y analizar qué pasa a temperatura 2, porque en ese caso, fíjense, se observa o se tiene un comportamiento diferente a la gráfica de continuidad de estados. Y vamos a analizar qué está pasando ahí. Miren. Vamos a ubicarnos aquí en este punto. Ahí vamos a tener un volumen determinado y una presión determinada. Vamos a ponerle aquí volumen 1 y tendremos una una presión 1. Si empezamos a bajar el émbolo de la jeringa, ubicando el ejemplo que les puse hace rato, es decir, si nos vamos moviendo hacia acá, ¿qué va a suceder? ¿Qué le pasa al sistema que tengo ahí, al gas? ¿Se va a qué? De aquí para acá.
se comprime y se sigue comportando como lo que se esperaría de un gas ideal. En la realidad, fíjense, en la realidad, lo que tendría que estar sucediendo es que empezarían a aparecer aquí los primeros indicios de que si seguimos avanzando bajando el émbolo, los primeros indicios de qué. ¿De líquido? De líquido. Y aplicando la isoterma, la ecuación de Van der Waals, lo que se observa es que sigue estableciéndose o sigue apareciendo un gas. Ajá. Un gas. Y a ese gas se le llama gas sobreenfriado, porque ya debería de estar apareciendo líquido y resulta de que no, resulta de que lo que se observa es un gas y se llama gas sobreenfriado. Del punto D al punto C, a esa condición se le conoce como gas sobreenfriado y de manera general se conoce como un equilibrio. ¿Equilibrio qué? Pregunto. ¿Equilibrio? ¿Equilibrio qué? Metaestable. Equilibrio metaestable. Porque ya debería de existir ahí líquido y no. Lo que se ve es un gas en el sistema. Y ahorita les platico un ejemplo real. Ajá. O un ejemplo donde se puede apreciar ese tipo de equilibrios. Bueno, fíjense, nos vamos a venir ahora a hacer el análisis acá. ¿Qué estado de agregación tiene mi muestra? En esta zona que estoy marcando con rojo, que estoy marcando ahorita con rojo. Voy a ponerlo con otro color. ¿Qué estado de agregación tiene el sistema? Líquido. Líquido. Líquido, líquido. Muy bien. Y entonces, fíjense, de acuerdo a la gráfica de continuidad de estados, aquí, ¿qué cosa debería de existir en este punto? Una mezcla. Una mezcla líquido-gas, donde casi lo que se tiene preferentemente es líquido, pero todavía hay trazas de gas. Y lo que se observa aquí, fíjense, en esta zona, es que se tiene líquido, porque esa es una isoterma que representa el estado líquido. A ese líquido se le llama líquido sobrecalentado. Y aquí también tenemos otro equilibrio que se llama equilibrio metaestable. Ajá. Se observan ahí dos tipos de equilibrio. Aquí es un líquido sobrecalentado y acá aquí en esta zona es un líquido sobrecalentado y en esta otra zona se tiene un gas sobreenfriado. A los dos se les llama equilibrios metaestables. Esos equilibrios metaestables tienen ciertas características. Cualquier perturbación que haya en el sistema rompe ese equilibrio. Y aquí, por ejemplo, si se rompe el equilibrio, pues lo que se va a apreciar es una mezcla líquido-gas, en lugar de tener un gas. Acá también, si se rompe el equilibrio, lo que se aprecia enseguida es lo que debe ser, una mezcla líquido-gas.
en lugar de un equilibrio homogéneo, que solo sería líquido. Entonces, cualquier perturbación que sufra el sistema rompe el equilibrio. Por eso se llama metaestable. Esos equilibrios metaestables se dan en un solo sentido. Por ejemplo, aquí el sentido es de aquí para acá. Y acá el sentido es de aquí para acá, del punto A al punto B. Acá es del punto D al punto C. Se llevan a cabo a una temperatura determinada, constante, a una temperatura constante. Son equilibrios homogéneos. Tienen varias características los equilibrios metaestables. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que nosotros ya estamos terminando el curso y que algunas personas tienen una calificación final o que tienen una calificación antes del último examen de 5.8. Están en un equilibrio metaestable, porque si el último examen se sacan 5.7, pues pasan al estado de reprobados. Pero si sacan un 6.2, pasan al estado de aprobados. Entonces, tener una calificación previa a la calificación final de 5.8 es un equilibrio metaestable, que puede pasar a ser aprobatoria o que puede pasar a ser reprobatoria. Así que procuren no caer en ese tipo de equilibrios, jóvenes. ¿Ahí están? Sí, profesora. Gracias. Otro ejemplo que pueden ustedes ver en la naturaleza es, si se pone, fíjense, si en un vaso bien limpio ponen ustedes agua y la meten al congelador, agua líquida, ¿no? La meten al congelador y dejan 2-3 horas. Lo que se espera es que al abrir la puerta del congelador y sacar el agua, esté en qué estado de agregación. Pregunto. Sólido. Sólido, porque ya se congeló. Ajá. Pero hay veces que si abrimos con mucho cuidado la puerta del congelador y sacamos con mucho cuidado ese vasito, todavía podemos observar que está en estado líquido. Si movemos el vaso, así de manera brusca, ese líquido se convierte a sólido, así, rápido. Eso es un ejemplo un experimento que se puede hacer y poner de manifiesto ese tipo de equilibrios metaestables que en la naturaleza se dan y que les estamos poniendo nombre y que estamos analizando en qué condiciones se pueden desarrollar esos equilibrios metaestables. ¿Algún comentario? Fíjense que es feo trabajar así porque cuando estamos trabajando de manera presencial, uno está observando sus caras, sus reacciones. Algunos por ahí en el salón ya se quieren dormir y luego, a ver, compañero, actívese, ¿no? Pero así como estoy ahorita, no sé quién se está durmiendo, quién está poniendo atención, a quién le está pareciendo que son cosas interesantes, porque nuevamente les comento, estamos analizando la naturaleza desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista físico-químico, no como un politólogo, no como un médico,
no como un contador, no. Desde un punto de vista biológico, físico-químico. Les estamos dando nombre a esos fenómenos que se dan en la naturaleza. Bueno, fíjense bien, hay un segmento de la gráfica, de la línea, de esta que estamos analizando, un segmento de esta línea que no hemos platicado de él. ¿Qué segmento es? A ver si están haciéndome caso a lo que estoy diciendo. El que está por arriba. De esta línea, De esta línea. Bueno, ya dijimos que esto tiene un comportamiento ideal, luego nos venimos con esta línea. De esta línea, ¿qué segmento no hemos comentado? Del punto B al punto C. Ajá, del punto B al punto C. Comentamos del punto D al punto C, del punto A al punto B, comentamos de aquí para acá, comentamos de aquí para acá, pero de aquí para acá no hemos comentado. Y recuerden, estamos analizando la gráfica de la ecuación de Van der Waals. A ver, ¿qué observan en ese punto? De B a C. Díganme, ¿qué interpretación le darían a este segmento de la línea? Pues ahí hubo como un cambio extraño porque es diferente a lo que, por ejemplo, la del gas ideal nos dice, ¿no? Que conforme aumenta el volumen, la presión disminuye. Aquí se aumentó el volumen y la presión también se aumentó. Ajá. Esa parte de ese segmento, de esa línea, no existe en la realidad. Si nosotros aplicamos la ecuación de Van der Waals y hacemos gráficas de presión contra volumen, esto no es real. No es real. Lo normal, lo ideal, lo real, lo que sucede en la naturaleza para un gas es que a medida que disminuye el volumen, la presión aumenta y eso está más que comprobado. O al revés, a medida que aumenta el volumen, la presión disminuye y aquí se está viendo algo que no corresponde a lo que es en la realidad. ¿Sale? Ok, entonces, esta partecita no se describe, no describe lo que sucede en la naturaleza. Y bueno, en la última línea que no hemos comentado es la de la temperatura crítica, que esa es equivalente a lo que vimos en la gráfica de continuidad de estados. Vean, esta zona corresponde al comportamiento del gas ideal, se llega a un punto crítico donde corresponde una temperatura crítica, un volumen crítico y una presión crítica, aquí, en el punto E. Y después se tiene el comportamiento que ya habíamos observado, que corresponde al comportamiento del estado líquido. Aquí en este punto tendremos el equilibrio líquido-gas y todo este segmento está representando el comportamiento del estado gaseoso. ¿Vamos bien, jóvenes? Profesora. Sí. Gracias. Entonces, miren, ahorita vamos a hacer un par de problemas para despejarnos un poco, para poner en práctica la ecuación de Van der Waals. El próximo martes vamos a revisar la ecuación reducida de estado. Y no quiero hablar de eso ahorita, porque ya es bastante material el que hemos estado trabajando el día de hoy. Entonces, para que vayan quedando las ideas lo más firme posible, esto lo trabajaremos
la próxima clase. La ecuación reducida de estado, que es bien importante. Y ya les dije por qué. Porque vamos a generalizar el comportamiento de los fluidos. Y cuando digo eso, vamos a encontrar una ecuación, como su nombre lo dice, que describe el comportamiento tanto de líquidos como de gases, siempre y cuando lo expresemos en función de parámetros críticos y parámetros reducidos. Y ya vamos a empezar con termodinámica. Les voy a dejar un cuestionario para que veamos lo que vamos a revisar en termodinámica. ¿Algún comentario? No, profesora. Gracias. Entonces, vamos a escribir, por favor. Les voy a poner aquí, yo creo, una hojita donde podamos escribir el problema que vamos a resolver. Entonces, por favor, anoten. Y vamos a escribir. Un mol de CO2. No voy a dictar, ustedes vayan viendo lo que estoy escribiendo, por favor. Dice, un mol de CO2 a 0 grados centígrados ocupa un volumen de 1 litro. ¿Qué presión ejercerá comportándose como gas real? Por supuesto, necesitan las constantes A y B, y ahí están los valores de ambas constantes y también sus unidades, que ya en un momento dado, cuando nos conocimos, definimos cuáles son sus unidades. Adelante, muchachos. Mientras voy a pasar a asistencia. Laura Itzel, buenos días. Buenos días, presente. Marta Cassandra, buenos días. Buenos días, maestra, presente. Sergio Adrián, buenos días. Buenos días, maestra, presente. Oigan, no sean malitos. A ver si pueden prender su camarita cuando oigan su nombre para irlos ubicando, nada más, por favor. Lisbeth, Jacqueline, buenos días. Buenos días, maestra, perdón, se trabó un poco.
Sí, gracias. Buenos días. Saraí Rebeca, buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, chica. Andrea Gutiérrez, buenos días. Buenos días, maestra. Gracias, buenos días. Noé Humberto, buenos días. Tenoch Akatzin, buenos días. Buenos días, profesora, presente. Gracias, compañero. Mercury Javier, buenos días. Buenos días. Gracias, Mercury. Juan Pablo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, compañero. Ernesto Meneses, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, gracias. Francisco Mijangos, buenos días. Buenos días, profesora, permítame. Ahí está. Ay, gracias, compañero, gracias. Saramari Raquel, buenos días. Buenos días, profa. Buenos días, chica, gracias. Nancy Esmeralda, buenos días. Buenos días, profesora. Nancy. Gracias, Nancy. Sí. Alexandra Denise, buenos días. Hola, maestra, buenos días. Es Alessandra. Alessandra, muy bien. Gracias, Alessandra. Aurea Alicia, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, gracias. Ashane, buenos días. Buenos días. Ok, gracias. Es Ashane, ¿verdad? Aishane, muy bien. Perdone. Citlalxóchitl, buenos días. Buenos días, profesora. Rodrigo Fabián, buenos días. Buenos días. Rodrigo, buenos días. Marco Daniel, buenos días. Buenos días, profesora. Prendan sus cámaras, no sean mala onda. No pasa nada, son jóvenes, eso es todo, muchachos. Gracias. María Fernanda Sánchez, buenos días. Buenos días, profesora. Gracias, buenos días. Eduardo Samuel, buenos días. Buenos días, profesora. Gracias, Eduardo. María Fernanda Santiago, buenos días. Buenos días. Ay, ya. Buenos Gracias, días. chica. Gracias. María Fernanda Estrafón, buenos días. Gracias, chica. Itzel Areli, buenos días. Buenos días. Gracias, Itzel. Leticia Torres, buenos días. Vanessa Vargas, buenos días. Paola Vidal, buenos días. Buenos días. Gracias, Paola. Jennifer Paola, perdón. Jennifer Paola, buenos días, buenos días. Y Jason, buenos días. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo vamos, muchachos? Resultado, ¿qué? Por supuesto, ¿qué ecuación vamos a usar? La de Van der Waals. La de Van der Waals. Muy bien, acuérdense, ¿eh? Datos. Fórmula. Sustitución. Resultado. La presión, entonces, ¿cuánto es? A mí me dio de 20.82 atmósferas. 20.82 atmósferas. Ajá. A ver. A mí me dio 19.81 atmósferas. Ajá. A mí también. Sí.
El resultado es más parecido a este que nos dio su compañero de inicio. Muy bien. A ver, hagan, esto es como gas real. A ver, muchachos, ahora hagan el cálculo como gas ideal. ¿Cuánto les da? Como gas ideal sería 22.41. Ajá, 22.41 atmósferas como gas ideal. A ver, jóvenes, ok. Les tiene que dar un resultado muy, muy parecido a este que nos dijo su compañera. ¿Qué me dijo, profesora? Ok, muy bien, muy bien. Y les hago la siguiente pregunta. Este resultado que estamos obteniendo como gas real está indicando que las fuerzas intermoleculares que hay en ese gas, preferentemente, ¿qué tipo de fuerzas son? ¿De atracción o de repulsión? De repulsión. ¿De repulsión? ¿En el gas ideal? A ver, no estamos hablando de gas ideal, estamos hablando del gas real, porque el gas ideal no considera interacciones moleculares, ¿no? Entonces, en el gas, por eso les puse un puntito aquí. No, son de atracción. Son fuerzas de atracción. Son fuerzas de atracción. Eso indica que como se atraen, se desarrollan esas fuerzas de atracción, las partículas chocan con menos fuerza sobre la pared del recipiente y por eso la presión real es menos de la que establece el gas ideal. ¿Alguien tiene por ahí su micrófono prendido? Esa es otra cosa, ¿no? Que también es bien, ¿cómo les diré? Hagamos un intento, un esfuerzo, a regresar a la escuela porque pues no estamos en el lugar adecuado, muchachos. Muy bien. En el sentido, pues, de que en casa o en el lugar donde estemos existen otros distractores y a veces no los podemos controlar nosotros. Vamos a hacer otro ejercicio, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Alguien no ha terminado? Apúrense, ¿eh? Si alguien no ha terminado, apúrense. Hay que tratar de ir avanzando todos parejo. Vamos a poner otro problemita aquí. Anoten, por favor. Calcula.
Perdón, ¿eh? Ajá. Calcula la temperatura de 50 litros que contienen 3 moles de metano a una presión de 7.5 atmósferas. Las constantes A y B son, y ahí están sus valores. Ya sabemos aquí datos. La temperatura, pues en grados Kelvin, por favor, o en Kelvin. Entonces ponemos fórmula, despeje, sustitución y resultado. ¿Listo, jóvenes?
Es un valor grande, ¿eh? No crean que es un valor pequeño, porque estamos trabajando en Kelvin. Y en centígrados, pues también es grande. A mí me dio un valor de 1521.19 Kelvin. Muy bien. Ajá. ¿Y en grados centígrados cuánto sería? $1248.04. Muy bien. Grados centígrados. ¿Queda? Les tienen que dar un resultado muy parecido a ese. Bueno. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos, compañeros? Sergio Adrián, ¿cómo vas? Me salió otro resultado, creo que estoy mal. Ajá, hay que corregirlo, Bueno, tomen el resultado, les tienen que dar valores muy parecidos a estos, por favor calculen en Kelvin y en grados centígrados y me lo van a mandar a Classroom. Y por ahí les voy a dejar otro problemita de tarea para que pongamos en práctica las fórmulas que estamos manejando. Voy a quitar la presentación. Muy bien, jóvenes. Pues, ¿algún comentario? No. Muy bien. Bueno, entonces, por favor, me lo mandan por Classroom para ver que haya quedado correcto ese problema.